Hola, ¿qué tal? En Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, Jesús fue a un monte y con él iban los 12 discípulos. Entonces se sentó, iba a pasar un momento con ellos cuando volteó y vio una gran multitud de gente que se acercaba a él. 5,000 adultos, hombres, más mujeres y niños. Jesús decidió darles de comer. Entonces, aquí cabe mencionar, número uno, ¿quiénes son los que recibieron el milagro de la multiplicación de los panes? Aquellas personas que se acercan a Jesús. Los que se quedaron en la aldea no recibieron ningún milagro. Los que siguieron sus vidas cotidianas, sus vidas alejadas con Dios, no recibieron ningún milagro. Aquellos que dijeron, no, pues yo desde donde yo estoy, desde mi casa, yo puedo estar siguiendo la doctrina, no recibieron ningún milagro. Los que recibieron el milagro son aquellos que decidieron buscar a Jesús, decidieron estar en su presencia, y eso es muy importante que siempre tengamos presente. Entonces se acercaron y, aprovechando la situación que él quería darles de comer y que realmente era una situación muy compleja humanamente visto, aprovechó y le hizo una pregunta a Felipe para probar su fe. Y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y pues era una pregunta, pues sí, sorprendente, una pregunta que a lo mejor sacaba de onda a Felipe. ¿De dónde compraremos pan? Y Felipe le decía, 200 monedas de plata no nos van a alcanzar. Entonces, pues estaban otros 11 discípulos sentados con Jesús. 10 más estuvieron diciendo, pues sí, no vamos a tener dinero para comprarles pan. ¿De dónde vamos a comprarles pan? Pero se levantó uno de ellos, de los discípulos, y dijo, ¿qué alternativa tenemos? Y salió y se puso a buscar y encontró a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces se acerca y le dice a Jesús, Jesús, yo solo vi una alternativa, pero pues un muchacho trae 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para esta multitud? Entonces Jesús ahí pidió el pan, los 5 panes, los 2 peces, y los empezó a multiplicar. Dio gracias a Dios, los bendijo y empezó a entregarles pan, los peces, y ellos repartieron a toda la multitud. De tal manera que cuando todos comieron y todos se fueron, los 12 apóstoles, cada quien agarró una canasta y se fueron, y cada quien recogió de sobras, de pedazos, esos 12 canastos. Entonces, cada uno de los discípulos se quedó al final también con un canasto de comida. ¿De dónde salió esto? De un muchacho que ofreció lo que tenía para comer. Un muchacho que ofreció sus 5 panes, sus 2 peces, no estaba con sus papás. Desde tempranito su mamá le dio sus panes y sus peces para que él comiera, y el muchacho no fue egoísta para quedárselos, sino que él se los ofreció a Jesús. Entonces ahora una pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que podamos ofrecerle a Jesús para que Jesús cumpla sus planes? Eso es importante, que número uno, estemos en la presencia de Jesús, porque solo los que están en la presencia de Jesús son los que van a recibir la bendición. Número dos, que sepamos cuáles son los planes de Jesús. Jesús sabía y les dijo que quería darle de comer a todos. Esos eran los planes. Y ahora la tercera es, ¿qué tenemos nosotros que ofrecerle a Jesús? Aunque sea insuficiente lo que nosotros podamos ofrecer, lo que va a hacer Jesús es multiplicarlo. Lo que va a hacer Jesús es que aquello que tú le ofrezcas, aquel talento, aquel tiempo, aquel esfuerzo, aquella palabra, aquella ofrenda, aquel don que Dios te ha dado, aquel consejo, aquella Biblia, aquello que tú puedas ofrecerle a Jesús, Jesús lo va a multiplicar. Pero Jesús está esperando que alguien se mueva con fe, que alguien se mueva por fe. ¿Para qué? Para Él aprovechar eso que nosotros estamos dispuestos a dar y Jesús multiplicarlo y bendecirlo. Y de esa manera es como Jesús bendijo a toda una multitud. Que Dios te bendiga.